bien, estudiantes del SEBA Manuel Escorza de primer avanzado? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Estamos ya iniciando nuestra actividad número 4 y estamos a poquito de culminar, a poquito de terminar ya con esta experiencia de aprendizaje 4, ¿no? Y siempre con todo el amor, con todo, digamos, nuestro sentimiento patrio, porque estamos en nuestro mes patrio, en este mes que nos llena de orgullo por muchas cosas hermosas que tiene nuestro país, nuestra gente, nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿verdad? Bien, la actividad es, analizamos datos y describimos objetos de nuestra cultura, trabajando transformaciones geométricas. Claro, si me doy cuenta, miren las fajitas que utilizan acá, ¿tienen formas geométricas? ¿Sí o no? Entonces sí, igual los diseños que usan ellos y los diseños que vamos a ver en los mantos, ¿no? También van a tener formas geométricas. Miren por acá. Dice, conocer nuestra historia, nuestro origen, nuestras costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales nos hacen valorar lo que somos y fortalecer nuestra identidad cultural. Muy cierto. Por ejemplo, nuestras culturas en su textilería utilizan conceptos geométricos para el diseño de sus dibujos, estampados y grabados, ¿no? De manera que el acabado sea estético, armónico y elegante. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué acciones podemos realizar en nuestra comunidad para valorar y preservar la diversidad cultural, biológica y geográfica de nuestro país? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos hacer nosotros en nuestra comunidad? Por ejemplo, la que estamos haciendo ahora, ¿no? De repente por ahí poner nuestra bandera, ¿no? De repente por ahí, bueno, ahora por la pandemia de repente nos limitamos a hacer algunas actividades en la zona, ¿no? Todavía estamos con ciertas restricciones. De repente, pues antes se hacía lo que hacíamos nosotros en el SEBA, ¿no? Elaborar ¿cómo le llamábamos? Esta campaña gastronómica, estas exposiciones de nuestros trabajos, pasar videos, ¿no? Incentivar al turismo que se puede hacer ahora para ir conociendo más los lugares hermosos que tiene nuestra arquitectura también a través de las construcciones que hay en las iglesias, ¿no? Y hacer todo ese tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo identificamos las traslaciones, simetrías, ampliaciones o reducciones, así como rotaciones de figuras geométricas en el plano? Si yo me doy cuenta, observo acá mantos con figuras geométricas, ¿no? Y en este caso ve, idénticas, voy a ver acá qué hay, ¿no? En este caso también, miren, ¿no? Están en un lugar, están en otro lugar del manto, pero la distancia es la misma, la forma es la misma, ¿no? Y por ejemplo acá también tenemos, ¿no? Miren, digamos, dibujos o diseños que colocan también, pero miren qué tal es simetría, qué tal similitud que observamos entre estas imágenes. Entonces, eso tiene que ver también con conceptos matemáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cuál es el propósito en esta actividad? Es que a través de diversas manifestaciones culturales representadas en tejidos y mantos, vamos a describir transformaciones geométricas de objetos mediante ampliaciones, traslaciones o rotaciones y valorar en estas representaciones los conceptos geométricos usados. Entonces, vamos a trabajar básicamente nosotros las traslaciones y las ampliaciones y reducciones, ¿ok? ¿Están preparados? Yo sé que sí. Entonces, miren, empezamos con esta situación planteada. Tenemos este manto que tiene este diseño, ¿no? Y se ha observado este triángulo que está acá, ¿no? Y también está acá, miren, está por aquí y está por acá. Si este manto lo llevamos a un plano cartesiano, entonces ubicamos al triángulo por acá, miren, este otro triángulo por aquí, ¿ya? Entonces estamos observando ahí. Ahora en el plano, se ha llevado al plano. Entonces dice, podemos afirmar que en el diseño del tocapo, estas formas geométricas se trasladan, claro. Se ha trasladado un diseño por acá, otro por acá. Y cuando veamos el manto completo, vamos a volver a ver este diseño de repente por aquí, pero va a regirse bajo un patrón, ¿no? No es que se traslada por trasladar, porque se supone que tenemos que mantener, como dice al inicio, ¿no? Esta armonía de las figuras entre una y otra, ¿no? Entonces, que se aprecie mejor, ¿no? Entonces, cuando me dice aquí, se trasladan, es decir, son desplazamientos que se realizan en línea recta y constan de una magnitud y dirección hacia donde se van trasladados, ¿no? La figura o objeto trasladado conserva la medida de esos lados, esa es la condición. O sea, que tal cual esta figura, la misma medida, todo tiene que tenerla esta. O sea, el hecho que se haya trasladado no quiere decir que la figura cambie de forma, cambie de dimensión, no, se mantiene. Ha sido solamente trasladada, ¿no? Cuando uno se traslada de un lugar a otro, es lo mismo, ¿no? Tú no has perdido la forma, ya has trasladado izquierda, derecha, arriba, abajo,
¿verdad? Bien, entonces eso se rige bajo un patrón, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice, la figura o objeto trasladado conserva las medidas de sus lados, las medidas de sus ángulos, su forma, tamaño y su posición. Teniendo en cuenta que el vector de traslación es, acá está justamente lo que les decía, hay un patrón de cómo se va a trasladar, de cuánto en cuánto. Entonces, en este caso, el patrón es 7, menos 6. ¿Cómo es eso, profesora? Estaremos recordando lo que es par ordenado, si lo hemos llevado, ¿ah? Entonces, el primer número correspondía a X y el segundo a Y. Recordemos eso, ¿ya? Primer componente de mi par ordenado al eje X y segundo al eje Y. Entonces, en este caso, vamos a corregir aquí porque no era menos 6, acá es 8. Entonces, aquí le vamos a hacer la corrección. ¿Ya? Entonces, aquí es 8. Ya vamos a borrar ahí y acá es 8. Ahí vamos a corregir, ¿ya? 7, 8. Bien, ¿cuáles serán las coordenadas iniciales? O sea, se supone que la primera figura, si considero que esta es la primera y acá se trasladó a este lugar, entonces esta es la figura trasladada. La pregunta es, ¿cuáles serán las coordenadas iniciales y cuáles serán las coordenadas de la figura trasladada? Pues ahora lo vamos a ver. Esto es muy importante, el vector de traslación. Entonces, para eso vamos a ver, profesor, ¿qué es traslación? ¿Qué es ampliación? Entonces, brevemente vamos a conocer aquí ese concepto. Cuando hablamos de traslación, dice, el hecho de cambiar de posición, ¿no? Una figura en un plano lo llamamos traslación. Se trata de trasladar una figura a un lugar del plano, a una distancia, dirección y sentido determinados, siguiendo un vector de traslación. Justamente lo que les decía, ¿no? El vector de traslación, entonces se ha indicado que se va para acá, para la derecha. Entonces, ¿cuándo sé que se va a ir a la derecha? ¿Cuándo sé que se va a la izquierda? ¿Cuándo sé que va hacia arriba o hacia abajo? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y cuando hablamos de ampliación y reducción, si observamos la figura, es la misma, pero claro, pero uno es más chiquito, más mediano, más grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? La forma de la figura no se ha perdido. La forma no se ha perdido. La forma es la misma. Es más, los ángulos van a ser los mismos. Donde sí van a cambiar van a ser sus lados, ¿no? Entonces, justamente acá dice, la figura original y su imagen bajo la ampliación o reducción son semejantes. La ampliación de una figura es una nueva figura, ¿no? Cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original multiplicados todos por un mismo número. O sea, hay una constante, un valor constante, una constante de proporcionalidad. Es decir, que mantenga la proporción, porque si yo de repente, si acá hubiera sido 2 y acá yo le he puesto 4, acá 6, ya perdió, ¿no? Entonces, por una misma cantidad se multiplican los lados. Dice bien claro, ¿eh? Si va a ser ampliación, se va a multiplicar por una misma cantidad. ¿Y qué pasa si va a ser reducción? Se va a dividir, ¿no? A los lados de la figura original por una misma cantidad. División. Si yo quiero reducir, divido. Quiero ampliar, multiplico, pero por una misma cantidad, ¿ya? Para que no pierda la forma y sigan siendo semejantes. ¿Ya? Entonces, conociendo cómo trabajamos la traslación, vamos a empezar con la parte del desarrollo de esto. Dice, como el vector de traslación era 7, 8, ahora acá, justamente, ¿cómo me doy cuenta, profesora, que si mi figura se va a trasladar a la derecha o a la izquierda? En primer lugar, ¿de quién depende que se traslade a la izquierda o a la derecha? Del primer componente. Si mi primer componente es positivo de mi vector de traslación, si mi primer componente es positivo, entonces quiere decir que mi figura se va a trasladar a la derecha. Si estaba acá, de hecho que se va a mover a la derecha. No sabemos en qué parte, ¿no? En este caso, mira, acá está, ¿ves? Se ha movido acá. ¿Está a la derecha? Sí o no, de lo que era la figura original ya. Ahora, si hubiera sido negativo, el primer componente que se corresponde a eje X, recuerden, eje X es este, eje Y es este, ¿no? Entonces, el primer componente corresponde al eje X. Entonces, si este es positivo, entonces mi figura se va a mover a la derecha. Entonces, ahí está, se ha movido a la derecha. Si el de Y también es positivo, la figura se va a mover hacia arriba. Ahí estamos observando, se movió hacia arriba, ¿no? Estaba aquí, ahora está acá. Entonces, depende de los signos que tengan, en este caso los componentes del par ordenado del vector de traslación. Entonces, estoy observando positivos, positivos. Por lo tanto, dice, indica que el triángulo se trasladará por X hacia la derecha y por Y hacia arriba. Ahí está. Derecha, arriba. Ahí está. Entonces, se trasladó hacia arriba. Bien, entonces yo ya sé, ya viendo el vector de traslación, ya me di cuenta que mi figura se va a trasladar a la derecha y hacia arriba. Ya, esa va a ser la dirección que va. Ahora, observamos las coordenadas del triángulo inicial. Este es el triángulo inicial. Entonces, el punto A, ¿en qué coordenadas se encuentra? -1, -2, -3, -4, -5.
Menos 5 para X, ¿y cuánto para Y? Acá está este signo. Recuerden que los de Y que están abajo es negativo, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces el punto A es menos 5, menos 7. Ya está. Ahora, ¿cuál será el punto A', el trasladado? Entonces, a cada uno, como es positivo, le voy a sumar menos 5 más 7, ¿ya? Más, porque el vector de traslación dice eso, más 7, ¿ya? Entonces, menos 5 más 7 es 2. Recuerden, si no es diferente, se resta 2. Ahora, en cuanto ahí era menos 7 más 8. Voy a poner más, ¿por qué, profesora? Porque son positivos, entonces son más, ¿ya? ¿Cuánto salió? 1. Entonces el A' tiene que estar en la coordenada 2, 1. Entonces voy, A' está acá, justo, ¿ve? 1, 2, 1 para ahí. Ahí está ubicado ahí, ¿ve? 2 aquí, 1 acá. ¿Listo? Ahí está ubicado. Listo, igual en B. Ahora B ubico yo. B, ¿dónde está? B está en 5, menos 5, perdón, menos 5, menos 1, ya. Igual, ¿qué hago? Menos 5 más 7, menos 1 más 8. Entonces, el X con las X y con las Y, ¿no? Entonces acá, al obtener menos 5 más 7 es 2, menos 1 más 8 es 7. Entonces el B' tiene que haberse trasladado a 2, 7. Entonces yo voy a verificar, corroboro. 2, 1, 2 y 7 para acá, sí, 7 para ahí. Ahí está. ¿Ven? Igualmente para el C. El C es menos 2, menos 4. Ahí está, menos 2, menos 4. Entonces le sumaré menos 2 más 7 y menos 4 más 8. Entonces el desarrollar menos 2 más 7 sería 5 y menos 4 más 8 sería 4. Entonces el C', que es el de la figura trasladada, estará ubicada en 5, 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y 4 para ahí? ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4. Correcto. Ya está. Entonces, estas son las coordenadas, los vértices del triángulo trasladado. Hemos aplicado el vector de traslación. Como son positivos, hemos sumado, ¿ok? Y si es positivo, ¿qué les dije? Se va a trasladar a la derecha y hacia arriba. Muy bien. Ahora, yo les pregunto aquí, acá hay una tercera figura que ustedes van a encontrar las coordenadas, ¿ok? Ustedes van a encontrar las coordenadas en esta figura. Entonces, aquí, por ejemplo, en función a esta, ¿no? De esta, que era la primera figura que ustedes ya tienen los datos de la primera, ahora van a encontrar A', B' y C'. Entonces, van a ubicar, pues, ¿cuánto vale A? Colocan aquí, ¿cuánto vale B? ¿Y qué ha sucedido? Por ejemplo, yo les digo de A ver, les voy a ayudar de A, ¿no? Que es 1, 2, 2, 2 ¿qué? 2 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5. Ya, entonces sería 2 menos 5. Ya. Entonces acá 2 menos 5. Perdón, ya está. 2 menos 5. ¿Ya? 2 menos 5, ¿ah? ¿Listo? Ya tenemos en lo que es en I, en A', 2 menos 5. B, ¿cómo será B? B será 2 menos 1. Ajá, muy bien. 2 menos 1. Todo está con negativo en I porque está pues para ese lado, ¿no? El lado hacia abajo. Y en el caso de C, ¿cómo será C? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5. ¿5 cuánto? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. 2, 5 menos 3, ¿no? 5 menos 3. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Está bien, menos 3. Ahora, profesora, ¿cómo hacemos para calcular el vector de traslación? Entonces, ¿qué ha pasado? De menos 5 se fue a 2. ¿Qué sucedió? De menos 5 a 2. ¿Cuánto habrá pasado? Ha sumado. No, que de hecho que si se ha ido a la derecha es positivo el X. Ya, el X va a ser positivo porque se iba a la derecha. Y también ligeramente ha subido, ¿no? Ha subido, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ahí posiblemente el Y también sea positivo, pero vamos a ver cuánto. Entonces aquí, si ha ido a la derecha es positivo. Entonces, si ha salido 2, menos 5 más, ¿cuánto habrá sido para que salga 2? Menos 5 más 7, ¿sí? Menos 5 más 7 sale 2. Ya, menos 5 más 7, muy bien. Entonces acá será 7. Entonces ya, vamos viendo, porque salió menos 5 más 7, ¿no? Menos 5 más 7, se supone, ¿no? Que debe cumplirse que me sale 2. Y sí sale 2, ¿no? Ahí está, salió 2. Entonces, ahora, en el caso de I, si era menos 7, ahora sale menos 5. Menos 7 más cuánto, habrá salido menos 5. Yo ya les dejo ahí para que ustedes trabajen, ¿ya? Menos 7 más cuánto, habrá salido
menos 5, ¿no? Acá sale menos 5, ¿ah? Entonces, menos 7 más ¿cuánto será? De ahí averiguar. Y ese valor va a ser en este caso, porque le corresponde ahí para hacer el vector de traslación, ¿ok? Eso ya lo hacemos en clase. Bien, y acá también ustedes ahora van a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar juntos la traslación. Entonces, aquí tenemos Alberto se trasladó de un centro a otro, tal como muestra la figura en el plano. Determina las coordenadas de ambos lugares, descrita por los triángulos. Estaba aquí, se trasladó acá. Entonces, miren, se trasladó ligeramente a la derecha, ¿cierto? Y hacia arriba. Por lo tanto, el vector de traslación será positivo, ¿no? Pero no me piden ayer el local vector. Sí, determine el vector de traslación también. Entonces, ya sé que van a ser positivos. Pero primero obtengo acá, los pares ordenados de la primera figura y de la figura trasladada, ¿ya? Y luego de ahí me voy a dar cuenta cuál ha sido el vector de traslación. Y en la número 3, Fernando, estudiante de Eva, diseña figuras triangulares en un manto. Si el color rosado es el mismo triángulo de color verde, ¿cuáles serán las coordenadas de ambos diseños? ¿Y cuál será el vector de traslación? Lo mismo que me preguntan en la número 2. Hay que sacar las coordenadas de la primera y de la segunda. Y luego determinar cuál habrá sido el vector de traslación. Si yo me doy cuenta, la figura también subió ligeramente y también se fue a la derecha, por lo tanto, también mi vector de traslación será positivo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Y ahora pasamos acá a la ampliación y reducción. Miren, tenemos acá un manto. Y si me doy cuenta, acá teníamos un búho chiquito y luego pasé un búho grande, ¿no? Entonces se amplió, ¿no? Se amplió. Entonces, y no ha perdido la forma, porque si se dan cuenta, la forma es la misma, ¿no? Entonces es la misma, son semejantes. Entonces acá dice, para lo que es ampliación, dice del centro, dice una ampliación de centro O y razón K, que se refiere a la constante de proporcionalidad, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la constante de proporcionalidad? Dice acá, la O A, suponiendo que yo, para elaborar mis figuras, ampliar mis figuras o reducir, voy a hacer esto. Voy a ubicar un centro de homotesia, ¿ya? Un centro que le llamamos centro de homotesia, un punto O, y de ahí voy a trasladar estas líneas, ¿ya? Entonces dice, le corresponde, dice, es una transformación geométrica en el plano, donde a un punto A le corresponde otro punto A', ¿ya? Entonces se cumple que K, en este caso que es la constante, será OA, es igual, ¿no? OA' es sobre OA, la figura original, ¿ya? Entonces esa división es la constante de proporcionalidad. Y dice, la razón entre dos segmentos homólogos en una ampliación es constante e igual a la razón de ampliación, o también llamado razón de homotesia o coeficiente de homotesia. En el siguiente ejemplo tenemos, sea la figura el triángulo ABC, ¿ya? Entonces ahí tenemos el triángulo ABC, ya estamos, ¿no? Donde dice centro de la homotesia que es O, ¿ya? ¿Qué más me dice ahí? Razón va a ser 2. Ahí te están dando ya el valor de la razón, es decir, que la constante sea 2. Se va a multiplicar por 2, porque si me piden ampliar, se multiplica. Recuerden que la ampliación indica multiplicar los lados por 2 y la reducción me indica dividir, ¿no? Entonces, como la razón es 2, si del centro de la homotesia, dice hasta A mide 3, ahora del centro de la homotesia hasta A', vamos a tener que medir ¿cuánto? 6, el doble, pues, ¿no? 6. Tomamos la medida de 6, ¿no? Y ubicamos A. Entonces medimos, acá tiene que ser para ampliar, y ahí trazamos el triángulo, ¿ves? Unimos el triángulo. Acá está la figura inicial y acá está la figura ampliada, ¿ya? Concluimos que tiene la misma, dice acá, en este caso son de diferente tamaño, o sea, la misma figura, pero de diferente tamaño. Los ángulos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, tenemos ahí la misma figura, pero de diferente tamaño. Bien, ahora aquí, ustedes van a trabajar acá. ¿Cómo así? Dice, ¿qué sucede si la razón es la mitad? Entonces, si la razón es la mitad, ¿qué habrá pasado? O sea, ya no es 2, sino es un medio. O sea, la razón es un medio. El tamaño de la figura dice que se genera, se amplía o se reduce, ¿no? Si la razón es la mitad de 3, si hasta acá era 3, ahora la razón es la mitad, será 1,5. Entonces, ¿dónde voy a ubicar la figura? Aquí. Ojo, que ustedes van a dibujar así. Ustedes van a dibujar y van a presentar el dibujo. Es 3, ¿cierto? Ya, ahora la mitad, ¿dónde estará ubicado? Por acá, pues te van a medir. Entonces, si tu triángulo de 3 estaba ubicado acá, cuando tú me diste 3, ahí donde está, mira, donde está dibujado. Ahora, cuando mido la mitad podrá ser de repente por acá, lo voy a hacer ahí, ya, que sea la mitad de ahí, ¿no? Ustedes van a coger su regla y van a medir 1,5. Entonces, ahora aquí van a dibujar ustedes su triángulo, ¿no? Ustedes van a hacer ahí en su cuaderno y luego me lo van a presentar. A mí no me sale derecho, porque no estoy usando regla. Y ustedes van a trabajar acá su triángulo. Entonces, yo pregunto,
¿Se habrá ampliado o se habrá reducido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá habido ampliación o reducción? Se ha reducido, ¿no? Está comprobado, ahí ven, la figura va a estar ahí, pero reducida. No estoy calculando que acá sea la mitad exactamente, ¿no? De 3. Entonces habrá habido una reducción. ¿Cómo sería el gráfico? Entonces justamente me piden cómo sería el gráfico, ustedes van a dibujar, ¿ya? Y ahí hacen la respuesta. ¿Listo? Bien. Entonces, luego acá ya ustedes van a hacer, digamos, completar nuestra ficha, que es muy importante que completen esta ficha de autoevaluación, ya que me va a permitir saber cuánto avancé en el tema de traslación y de ampliación y reducción. Y desarrollan este ejercicio. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer en la misma clase, ¿ya? Listo, chicos, ya estamos en clase interactuando. Revisen siempre el video y la ficha para poder participar de la clase. Cuídense.